Ok, entonces hoy vamos a dar inicio a una especie de audiolibro eh, que voy a estar compartiendo de aquí en adelante, probablemente hasta que concluyamos este libro, que es Esbozo para una historia de la filosofía de Umberto Giannini. Está una edición bastante maltrecha, pero es valiosísima. Es la segunda edición, no es una. La primera edición, de hecho, fue declarado material complementario para la educación chilena, así que estamos hablando de un libro bastante importante. Eh, Vamos a saltarnos en esta oportunidad el prefacio para dar pie a la primera distinción que hace el autor sobre el sabio y el filósofo. Dice así: tal vez sea útil recordar de qué manera se llegó de ese antiquísimo ideal de sabiduría, anhelo permanente del género humano, a este otro ideal más prudente, más modesto, de filosofía que se acuña en Grecia allá por el siglo VI, en la secta de los pitagóricos, según se dice. Filosofía es lo que hace quien ama la sabiduría, el que sin poseerla aspira a ella. Esto quedó testimoniado incluso en la estructura del término griego, philos, amigo, sofía, sabiduría. El punto clave va a ser, por tanto, comprender qué significaba ser sabio para los pueblos antiguos, incluyendo los griegos. Hay un hecho cierto: la antigüedad, griega y no griega, no ligaba el saber del sabio a una conquista personal, ganada en el estudio paciente de las cosas y de los textos. La sabiduría que hacía al sabio esencialmente diverso de los demás hombres provenía de una suerte de comunicación con las divinidades, o la divinidad. El sabio, como conocedor de la voluntad que gobierna el universo, como intérprete o narrador de su acción, poeta, o como ejecutor de aquella voluntad en el mundo social, soberano. En el Viejo Testamento, por ejemplo, la figura del hombre sabio está maravillosamente representada por el rey Salomón. Como hijo de rey, Salomón fue educado en todas las ciencias de su tiempo, adiestrado en todas las artes y en todos los refinamientos de la corte. Sin embargo, su proverbial sabiduría no consistiría en la acumulación de todos estos conocimientos y habilidades. Su sabiduría va a estar ligada a un acto de obediencia y sometimiento. Sabio lo es solo el ejecutor de la voluntad de Dios, el guardador de sus preceptos y el seguidor de sus caminos. Jehová me poseía desde el principio, decía. Por eso Salomón es sabio, porque Dios le ha enseñado los caminos que conducen a Dios y por los que Dios allega al mundo. La sabiduría consiste, en último término, en una relación entre voluntades: la voluntad de Dios, que es confidencia y don, y una voluntad humana, la del sabio, atenta a la revelación. Ahora bien, fuera de esta relación sobrenatural y quebradiza, el sabio puede, como sucede a Salomón, llegar incluso a despreciar el saber culto acerca del mundo, o el saber técnico, ambos como vanidad de vanidades, y declarar allí que allí donde se añade ciencia, allí se añade dolor. Exaltar la vida simple del amor, de la vianda y del bien e insistir una y otra vez en que toda sabiduría real está fundada en el temor de Dios. Esto es lo que un pensador contemporáneo ha llamado saber de salvación, en contraposición a los otros dos señalados. El saber del sabio tiene que ver más, dentro de esta concepción, con el sabor que va dejando la experiencia de una vida, que con el saber como mera acumulación de noticias. Pues no es sabio el que sabe un poco de muchas cosas, el hombre bien informado, ni mucho de pocas cosas, el especialista. Sabio es quien puede discernir qué es lo que vale la pena seguir en la vida, saber de salvación. Así, el autor de El Cantar de los Cantares, el rey que propuso 1000 parábolas, que compuso 1005 versos, que disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que crece en la pared, y que habló de los animales, de las aves, de los peces y de los reptiles, el rey que construyó la casa de Dios, que edificó ciudades, que administró justicia y que alegró la vida de su pueblo. En fin, el más sabio de los hombres. Cuenta su vida con la pesadumbre de quien ha probado el sabor amargo de todas las cosas. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel,
y di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que se hace debajo del cielo. Yo miré las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí que todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Lo torcido no se puede enderezar, y lo falto no puede contarse. Y di mi corazón a conocer la sabiduría y también a entender las locuras y los descorazón y los desvaríos, digo. Conocí que aún eso era aflicción de espíritu, porque en el mucho saber hay mucha, porque en el mucho saber, perdón, hay mucha molestia y quien añade ciencia añade dolor. En resumen, para el sabio antiguo, el saber no es obra de una conquista personal, sino de una revelación. El saber proviene del oír tal revelación. La revelación proviene y depende de un Dios personal. Y por último, el saber se refiere a algo que interesa al hombre para que sepa a qué atenerse en la vida, un saber de salvación. Ahora vamos a ver qué rasgos distintivos del sabio antiguo se conservan en aquel nuevo modo de pensar que surge en las colonias griegas, allá por el siglo VI. En primer lugar, lo veremos en un hombre, en un gigante del pensamiento arcaico, que sin duda fue el que estuvo más cerca de ese ideal que hemos descrito. Nos referimos a Heráclito de Éfeso, y veremos que hay ciertas semejanzas, incluso en el estilo, con el autor de los Proverbios y del Eclesiastés. Lenguaje sentencioso, poderosamente poético, oracular. Pero además de la semejanza de estilo y otras de fondo, que ciertamente las hay, divisaremos al mismo tiempo qué es lo que ya viene, digo, gestándose en Grecia, y ya antes de Heráclito, como diferente, como extraño en la religiosidad tradicional, y que muy pronto terminará estableciéndose en el mundo occidental como pensamiento filosófico. Dice Heráclito, lo uno, el único sabio, quiere y no quiere ser llamado con el nombre de Zeus. Analicemos este fragmento. Es evidente lo que afirma, que la sabiduría no es algo propio del hombre, puesto que hay una sola cosa sabia, lo uno. Pero afirma además, lo uno, el único sabio, quiere y no quiere ser llamado Zeus. Para Salomón, la sabiduría es de Dios, el ser creador de todos los entes. Es este ser el que por iniciativa absolutamente suya privilegia a algunos entes, concediéndoles algo de su sabiduría infinita. Aquí, en cambio, en el pensamiento de Heráclito, nos encontramos con la sabiduría de lo uno, que quiere y no quiere ser, llamado Zeus. Lo quiere, sí, con el nombre de Zeus entendemos no una cosa, por más potente y espiritual que sea, sino el orden o la armonía que gobierna a la multiplicidad de todas las cosas, volviéndolas una, universo. No lo quiere, en cambio, si entendemos por Zeus, un ente entre los entes, aunque sea un Dios poderosísimo, y menos un dios, tal como lo imaginaba la tradición religiosa griega. Homero y los narradores de mitos, con todos los vicios humanos agigantados por un poder y una inteligencia superior. Finalmente, Heráclito nombrará a lo uno de un modo que seguramente terminó de desconcertar a toda la tradición religiosa. Lo que unifica, lo que armoniza e integra es el logos. ¿Qué significa este término logos, que incluso hoy no nos atrevemos a traducirlo al castellano y continuamos escribiéndolo en griego? Conformémonos con una lejanísima aproximación. El logos en Heráclito es una especie de pensamiento hablante que va diciendo su discurso, que va dando su sentido, no con palabras, sino con las cosas del universo. A veces se le traduce por razón, y es justamente porque el logo las refiere unas a otras, porque las liga en un movimiento bello e inteligente, que esta unidad en cuanto es visible a los ojos mortales se llama cosmos. La religiosidad griega, que hoy denominamos mitología, tendía a divinizar todo lo que nosotros cualificamos como fenómenos naturales: la furia de los vientos, el germinar de las plantas, el aparecer de un cometa, la amistad, el amor, etc. La mente griega atribuía cualquiera de estos acontecimientos a la acción de un dios o de un espíritu preocupados por el engranaje del cosmos y el destino de los mortales. Y la narración de estos hechos extraordinarios, pero no menos verdaderos a los ojos de su fe, es lo que los primeros griegos llamaron mito. Pues bien, el dios de Heráclito, lo uno, poco tiene en común con los dioses del que habla el mito. Es logos, es razón. Por ese motivo no quiere llamarse Zeus.
porque no tiene ojos, ni rostros, ni deseos, porque no es persona ni cuerpo, es solo la armonía misteriosa que unifica diversificando y diversifica uniendo. La idea de un dinamismo puro, siempre diverso en su unidad, es esencial para la comprensión de este logos heraclitiano. De allí que el fuego, siempre el mismo, pero también siempre diverso, sea para Heráclito como la sustancia íntima del mundo visible. Y vamos con una cita. Este mundo, el mismo para todos, no lo hizo ningún dios ni ningún hombre, sino que fue siempre, es y será fuego, siempre vivo, que se prende y se apaga con medida. Cierre de cita. Es cierto, como hacíamos notar, que además del estilo sentencioso que aúna Salomón y Heráclito, hay una actitud semejante dentro de todas las diferencias conceptuales, el dejarse guiar por la poderosa voz que todo lo domina, llámese Dios o Logos, y cuyo sentido sería locura evadir. Pues, ¿cómo puede uno ponerse a salvo de aquello que nunca desaparece? Es cierto, pues, que en Heráclito subsiste el saber como revelación y algunos rasgos de la antigua sabiduría, rasgos por lo demás que volverán una y otra vez en la historia. Sin embargo, en la sabiduría salomónica y, en general, en la actitud religiosa, ser obediente significaba entrar en una relación con la persona de Dios y en un encuentro cuya iniciativa correspondía exclusivamente a Dios. En el caso de Heráclito, por el contrario, la obediencia consiste en una suerte de lúcida entrega e integración al logos del universo. La sabiduría consiste en una cosa: conocer el logos, por el que todas las cosas son dirigidas por todas las cosas. Pero, si aceptamos el caso de Heráclito, lo que distingue al filósofo del sabio antiguo es que el filósofo no hace depender su saber de la iniciativa de un dios, sino de una pregunta original, que él, el filósofo, dirige directamente a las cosas. Históricamente, el primer interrogado fue el cosmos, en su totalidad. Por eso el primer periodo de la filosofía se le ha llamado periodo cosmológico. Bueno, aquí vamos a concluir ese pequeño fragmento entre el sabio y el filósofo, que viene precisamente después del prefacio. Y en el siguiente capítulo vamos a ver lo que es el periodo cosmológico, que ya está anunciado justamente acá en el final de este primer fragmento. Así que los dejo invitados para que sigan y continúen atentos a esta especie de audiolibro, programa, que espero también sirva más adelante como un espacio de conversación y discusión. Y eso, que estén bien. Adiós.